Buenas tardes, hoy estamos en una nueva edición de Mateando con Sexto. Hoy tenemos una oportunidad única. Estamos con Martín San Miguel, un ex combatiente de Malvinas, y para nosotros los jóvenes es un momento especial para preservar la memoria histórica de nuestro país. Martín, ¿nos podrías contar cómo te sentiste vos y cómo reaccionó tu familia cuando fuiste convocado para ir a Malvinas? Bueno, primeramente, ante todo, les quiero agradecer, ¿no es cierto?, la oportunidad que me dan a mí como para expresar y dar una idea de lo que pasé yo en Malvinas y la unidad mía. En ese sentido, es algo muy lindo, ¿no es cierto?, ver a tanta juventud y hacer lo que están haciendo ustedes, porque es lo que nosotros los veteranos queremos, dado que siempre dijimos que el olvido es feo. O sea que en ese sentido te agradezco todo lo que están haciendo acá. Bueno, mi nombre es Martín Héctor San Miguel, estuve en el Batallón de Aviación de Ejército, era tripulante de un helicóptero Bell UH-1H, el cual volamos desde el principio en Malvinas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi familia a primeras instancias no sabía nada, o sea, mi mamá no sabía nada, yo soy hijo único, ¿no es cierto? Y mi papá había fallecido cuando yo tenía 11 años, o sea que a Malvinas fui y siempre a escondidas, porque las órdenes nuestras cuando salimos del batallón, que nos dijeron que teníamos que ir a buscar cosas a nuestras casas como para llevar, ¿no es cierto? No, lo único que nos dijeron que no tenían que saber nadie dónde íbamos. O sea que en realidad al principio mi mamá nunca supo nada y bueno, lo tomó como que yo me iba a una comisión al norte de nuestro país. Uh-huh. Con respecto a la vivencia en las islas, en esos momentos tan críticos, ¿qué pequeñas cosas del día a día mantenía el ánimo del grupo? Yo creo que todos los veteranos que estuvimos allá fuimos en ese sentido religiosos y siempre nos cubrimos en lo que es nuestros santos. Algunos llevaban a los santitos, otros llevaban la Virgen, otros llevaban un rosario, que el rosario era en sí todo lo que llevábamos siempre. Yo soy devoto también del Gauchito Gil y de la Virgen de Loreto, que la Virgen de Loreto es, en ese sentido, la patrona de aviación de ejército. Entonces yo había llevado una estampita que era de mi mamá, la cual me la había dado a mí cuando yo me había recibido de mecánico de helicópteros, entonces me dio esa estampita que venía de descendencia en descendencia, o sea, a ella se la había entregado su madre y a su vez a su abuela y así sucesivamente. Entonces, mínimamente nosotros nos manteníamos con eso, pero también fundamentalmente era en sí la familia, o sea, era algo fundamental. Todos los veteranos nos uníamos hablando de lo que es nuestra familia. Algunos eran casados, sus esposas, sus hijos. Entonces, eso es lo que mantenía en alto mínimamente el valor, ¿no es cierto?, y la concentración en esas islas. ¿Cómo era la relación con tus compañeros y seguís en contacto con alguno de ellos hoy en día? Sí, en ese sentido, la relación con la unidad nuestra, chicos, era una unidad en la cual estaba completamente, casi un 80% eran personal de cuadros, que eran profesionales, o sea, eran pilotos y a su vez técnicos aeronáuticos. Y después teníamos 12 conscriptos que eran los que habíamos llevado de nuestra unidad para que nos abastezcan los helicópteros de combustible, y hacían todas las tareas pertinentes como para que esas aeronaves sigan volando. Fue una unidad la cual siempre estuvo atenta y con un gran compañerismo, ¿no es cierto? Tal es así que seguimos viéndonos, como ser hoy justamente, hace unos días atrás, el 9 de mayo, se cumplió, ¿no es cierto?, una fecha en la cual nosotros perdimos a 3 compañeros nuestros y entonces se puso en esa unidad, aviación de ejército, que el 9 de mayo era el día del veterano de guerra de aviación de ejército. Entonces, este 9 justamente nos reunimos y todos los que en ese sentido seguimos, ¿no es cierto?, vivos y hablando, ¿no?, de Malvinas, nos juntamos y siempre nos hablamos y nos presentamos a nuestros nuevos nietos, a nuestros hijos, todo como una familia, ¿no? Ah, sí. ¿Qué actividades realizan los excombatientes hoy en día? Bueno, la actividad que realizan los veteranos de guerra hoy en día en lo que es la República Argentina es
concentrarse en diferentes grupos, los siento muchos llamados, como será acá en Berazategui está la agrupación, y en otras unidades, en otros distritos se les llama centros de veteranos de guerra, o sea, todos esos núcleos, ¿no es cierto? Es más, hoy en día también hasta hay centros los cuales son de los hijos de los veteranos de guerra, ¿no? Acá en Berazategui lo que hago yo soy el encargado, ¿no es cierto?, de lo que es el cenotafio de Malvinas. En el año 2008 me hicieron, para que me hiciera cargo, ¿no es cierto?, de un área en el cual era la réplica del cementerio de Darwin, que está, ¿no es cierto?, en el cementerio de Berazategui y con todo este correr de estos años se pudo lograr también que se hiciera, ¿no es cierto?, el primer cementerio en la República Argentina para veteranos de guerra. No hay otro cementerio, el cual hoy más o menos hay unos 12 veteranos que fallecieron después de la contienda. Eso surgió de una idea mía, la cual fue porque tuve la posibilidad de ir a países los cuales tenían cementerios, ¿no es cierto?, que eran de veteranos. Entonces yo siempre dije, ¿por qué acá en la Argentina no puede haber algo así? Porque la realidad era esto, todos los veteranos íbamos y nos enterraban, supongamos acá en Berazategui, pero nos enterraban en un lugar en el cual estábamos rodeados de personas, civiles, llámese, todo eso. Y muchas veces uno iba y le depositaba una rosa a su padre, su hermano, su hijo, y no sabía que al lado tenía un compañero, un veterano de guerra que había ido a combatir por su patria. Entonces siempre pasaba lo mismo. Volvimos escondidos y seguíamos escondidos. Entonces vine con esa idea, se la expresé al intendente en ese entonces, José Musi, y él me dijo, sí, ¿cómo que no? Lo vamos a hacer, negro, dale. Entonces se hizo eso y hoy, gracias a Dios, Berazategui es pionera y es la chispa de una llama, la cual ojalá se haga en todo el país, ¿no es cierto? En base a todo lo que pasaron y vivieron en las islas, ¿qué valores crees que les dejó la guerra y nosotros como sociedad aún no lo sabemos? Yo creo que fundamentalmente todos los que fuimos a combatir se creó como una hermandad, ¿no es cierto?, de veteranos. Los valores que mínimamente tenían en esa época muchos eran muy, muy frágil, ¿no es cierto? Frágil en el sentido de que yo he vivido esas situaciones y han ido los conscritos cuando iban, muchas veces no querían comer la comida que se le daba en el rancho porque decían que era fea o que mi mamá a mí me hacía otras cosas y todo eso. Entonces, de ahí mínimamente se empezaron a unir, ¿no es cierto?, todos. Y en esa guerra, los que estuvimos, ¿no es cierto?, ahí en las islas, creo que compartimos muchos momentos los cuales era salvar la vida de una persona o darle ánimos a otra persona a la cual estaba baja, ¿no es cierto?, estaba mal. Entonces era una cosa que creo que se lograron unos valores muy grandes y a su vez también los valores que eran lo que es el sentir patriótico, en sentir todas las tradiciones que teníamos, en sentir muchas veces ponerse con el corazón y el alma viendo cómo se cantaba el himno nacional en esas islas y sabiendo que por ahí vos los cantabas y después al otro día estabas muerto. Entonces, esos valores de amor a la bandera, de amor a tu compañero, porque es la realidad, creo que fueron fundamentales como para que después de Malvinas nosotros nos nucleáramos y estuviéramos siempre juntos con todas las problemáticas que tuvimos. ¿Cómo fue el proceso cuando regresaron y cómo nos recibió la sociedad en ese momento? Bueno, el proceso cuando volvimos de Malvinas fue bastante triste. Yo creo que todos los veteranos que volvimos de Malvinas, como te dije, entramos por la puerta de atrás, nos trajeron escondidos, nos trajeron de noche, como para que nadie nos viera. Tal es el punto que, como yo estuve como una semana interno en mi unidad, no me dejaban salir
Y bueno, cuando me dieron la posibilidad de salir por 24 horas, nos dijeron que no teníamos que hablar ni decir nada de lo que había pasado en Malvinas, ¿no es cierto? Fue un momento bastante jodido, ¿no? Y después con el correr de los años también, porque es la realidad, chicos, o sea, esto no es que porque haya habido un gobierno militar, cuando volvimos nos trataron así, sino que cuando empezó la democracia también tuvimos todos esos momentos, o sea, varios años en democracia, tuvimos la desgracia de que muchas veces nosotros íbamos a buscar trabajo y cuando lográbamos, ¿no es cierto?, estar en un trabajo, cuando nos decían que teníamos que entregar nuestra documentación pertinente, habían pasado unos meses, cuando veían que éramos veteranos de guerra, automáticamente nos echaban de los trabajos porque decían que no podían tener una persona problemática o por ahí, hablando mal y pronto, loco, ¿no es cierto? Entonces nos echaban. Fueron momentos muy duros. Y a su vez también, hasta hoy en día, más o menos, hoy estamos un poco mejor, no como se tuviera que ser, porque miren chicos, nosotros tuvimos 649 bajas en la guerra y después de la guerra tuvimos arriba de las 1.500 suicidios. O sea, superamos el doble de las bajas que estuvimos combatiendo. Entonces ahí algo falló, algo está fallando. Entonces, por eso, medianamente, nosotros siempre dijimos que estuvimos en una guerra, pero continuamos en otra guerra, ¿no es cierto?, para lograr a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, por la problemática del veterano, y que a su vez también la problemática de la familia del veterano, porque es la realidad, es un conjunto, ¿no? Sí, ¿y qué mensaje te gustaría dejarles a los jóvenes? Yo creo que a los jóvenes el único mensaje que les daría es que amen mucho a su bandera, amen mucho a la patria, busquen la manera de desarrollar todo lo que se tiene para el bien, dejen de lado las tonteces, dejen de lado muchas veces las riñas, o sea, los enojos con sus compañeros, porque muchas veces esos enojos son estúpidos y hablando se entiende, porque es así. O sea, yo siempre dije que las guerras es lo peor que puede haber, pero también hoy en día me doy cuenta que muchas veces los chicos, la juventud, se expresa con sus puños, con sus manos, y eso es algo que no puede pasar, más en la Argentina, ¿no? Yo cada vez que veo muchas veces que se agarran las chicas a piñas afuera por estupideces, porque realmente son estupideces, o los chicos también se agarran a palos, se rompen los dientes, todo, también hablando mal y pronto, boludeces, que era una cosa de que si se hablara, no se llegaría a eso. O sea, yo siempre dije que el más malo no es el mejor, el más malo es el peor, porque es la realidad. A la larga, ese malo termina peor y muchas veces termina en la cárcel. ¿Y por qué termina en la cárcel? Por una situación tonta que suscitó de un enojo, llámese por una chica, llámese por un chico, llámese por cualquier cosa. Yo creo que la juventud hoy en día lo único que tendría que valorar es en sí los valores, el respeto a los mayores, el respeto a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, que eso es fundamental, ¿no es cierto? Por ahí muchos dicen, está hablando de todo. No, es la realidad. Esa es la realidad. Yo creo que sería muy lindo un mundo en el cual, no te digo que todos seamos buenos, porque es imposible, porque si no, no se viviría la realidad. El mal y el bien siempre están, es la realidad. Pero ese mal, ese bien, se puede poner en conjunto y hablar y llegar a una solución en la cual sería bueno, ¿no? Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas que te quieren hacer los del público. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué fue lo más valioso que le dejó un compañero? En mi parte, lo más valioso que me dejó mi compañero fue verlo partir hacia un lugar en el cual se sabía que iba a ser muy jodido y perdió la vida.
Eso fue lo más valioso, ¿no? Ver a mi compañero, que era mi amigo, verlo, ver ese momento. Y él me dio esa sonrisa y ese dedo haciéndome, vamos que va todo bien. Eso yo lo valoro y me dejó eso, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes. ¿Recordás algún momento que nunca vas a olvidar? Sí, en sí los momentos en Malvinas que pasaron son muchos, ¿no es cierto?, los que tenemos nosotros los veteranos de guerra, pero el momento más valorado para mí fue el día en que pude salvar a una persona, ¿no es cierto?, y hacer de que hoy en día esté disfrutando de sus hijos, sus nietos, y que todos los 21 de mayo, ¿no es cierto?, que fue el día en que yo lo pude salvar a él, comunicarnos y hablarnos. Eso fue algo fundamental, ¿no? ¿Recordás alguna charla, consejo que te haya dicho algún compañero? Consejos, sí, consejos. Mira, yo tenía mi compañero, el piloto, el capitán Svensson, el Picho, que falleció hace 2 años atrás. La palabra de él era siempre alentadora y me decía, negro, vamos a salir bien, sigamos combatiendo como estamos combatiendo y nunca dejes de pensar en tu familia. ¿Qué sintió la primera vez que volvió a ver a su madre? No, fue, ya te digo, el 21 de junio a las 3 de la mañana. Llegué justamente ese día, había partido de allá de Campo de Mayo, me vine en el tren, estuve en Constitución, estuve esperando el tren que venía para acá, para Ránela, porque vivo en Ránela, pero desgraciadamente en esa época había trenes los cuales quedaban en Quilmes, otros en Verazategui y otros iban a Ránela. O sea, en esa época era así, se manejaba así, ¿no es cierto? Y bueno, no salía, y me tomé el tren que venía a Quilmes. Ahí estuve esperando, más o menos eran las 2 de la mañana cuando empezó a andar el 300, la A, en aquel entonces verde era, el colectivo. Y me trajo a ese muchacho que nos hicimos muy amigos porque no lo podía creer cuando subí vestido con mi uniforme de vuelo, mi gorrita y tenía un bolso, ¿no es cierto?, porque este equipo, y le digo, no tenía un mango, porque en la realidad no tenía un peso. Y me acuerdo que lo miro y le digo, mirá, no sé si me vas a creer, pero hace 1 semana volví de Malvinas y quiero ir a mi casa y no tengo un mango. Y bueno, estuvimos hablando, se salió él de su trayectoria y me dejó justo en la puerta de casa. Bueno, ahí justamente eran las 3 de la mañana, voy, golpeo la puerta, la golpeé varias veces y mi vieja no me abría y por ahí en un momento de adentro se escucha, sí, ¿quién es? Y todos mis amigos iban todos los días o la llamaban 1 de la mañana, porque ellos sabían ellos que no dormía ella. Entonces ellos iban, viste, y le tocaban la puerta, o la llamaban. Entonces le digo, hola vieja, soy yo, el negro. No sé por qué el negro. Y entonces ella de adentro me dice, vamos chicos, déjense de joder, no hagan chiste. Entonces, no, vieja, soy yo, en serio, soy el negro. Martín, soy yo, abrí, vieja, le digo, ¿viste? Y bueno, abrió y... Nunca voy a olvidar los ojos de esa vieja, el abrazo. Fue algo muy, 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 muy lleno de amor y que me quedó en mi corazón, ¿no? Y bueno, y después, en ese sentido, a esa misma hora, lo primero que me dijo, me dice, ¿qué querés comer? Y yo le digo, vieja, hacete una milanesa con puré, a las 3 de la mañana, bueno, sabés lo que fue. Pero la realidad fue esa, gracias. Ver los ojos de esa vieja y el abrazo, algo inconfundible. Por eso le digo, chicos, los valores, amen a su vieja, amen a su viejo. Muchas veces nosotros, los viejos, tomamos decisiones, las cuales por ahí en este momento ustedes dicen, pero no, muchas veces traten de agarrar ese pequeño
esas pequeñas cosas que le dicen su vieja y su hijo, porque ellos lo vivieron antes, en diferentes épocas, pero siempre lo mismo. Entonces, y para mí fue fundamental, ¿no? Bueno, primero, buenas tardes. Y segundo, ¿había momentos de compañerismo o anécdotas que recuerdes con cariño? Sí, hubo muchas anécdotas de compañerismo y todo eso. Bueno, mirá lo que fue. Yo ayer cumplí mis años y yo en Malvina cumplí el 12 de mayo. Me acuerdo que ese día era un día bastante nublado, pero de vez en cuando salía el sol. Ese día fue que salió más o menos el sol. Y me acuerdo que estaba yo en mi helicóptero y me vienen 4 compañeros míos y se vienen con... uno traía un calentadorcito que teníamos nosotros, que eran provistos, ¿viste? Se venía corriendo con un calentadorcito, el otro venía con una ollita, el otro vino, se había afanado una leche no sé dónde miércoles, y uno por ahí al rato cae corriendo como un hijo de puta, perdón la palabra, y venía así, ¡oh! Y me dice, negro, feliz cumpleaños, traje oro. Y digo, ¿qué mierda trajo este hijo de cuca? ¿Qué se había encontrado, no sé dónde? Una barra de chocolate. Y dice, vas a hacer chocolate para festejar tu cumpleaños. Hicimos en esa ollita un chocolate que después nunca más tomamos chocolate, pero bueno, eso fue un momento que me quedó en mi corazón, una alegría tremenda, y ahí, como yo puse en mi diario, porque yo hice un diario de guerra, que lo tengo, y si Dios quiere, estoy escribiendo, ¿no es cierto? Hoy en día, bueno, es algo para ustedes, no lo sabe nadie, ahora lo va a saber más o menos algunos. Estoy escribiendo un libro, ¿no es cierto?, de lo que es por el diario, y a su vez también, bueno, en el diario ese puse que en ese instante éramos 5 chicos jugando para un cumpleaños. En mi diario puse porque fue una situación así, ¿no? ¿Qué música, comida o recuerdo cotidiano le hacía sentir más cerca de su casa estando en Malvinas? Música, en ese sentido, no, porque no escuchábamos. O sea, viste, en esa época a nosotros nos gustaban los americanos, los rock, viste, y yo siempre me gustó mucho bailar americano y rock. Acá en Berazategui estaba el Libertad 70, era el boliche donde íbamos a bailar todos, y bueno, y mínimamente, algunas veces nosotros en el helicóptero yo podía sintonizar, ¿no es cierto?, la radio de Uruguay, y buscaba momentos y eso que daban algún rock o algún americano como para volver, ¿no es cierto? Y tu mente se iba de esa guerra y se metía en el boliche bailando y todo eso, ¿no? Haciendo todas esas cosas, ¿no? ¿Qué cosas simples empezó a valorar más después de la guerra? La vida. Yo creo que todos los que tuvimos momentos en los cuales corría riesgo nuestras vidas y que muchas veces uno lo toma como si nada, cuando volvimos, por mi parte, empecé a disfrutar más los momentos tontos, simples, como charlas, como salir a pescar, qué sé yo. Bueno, disfrutar en aquel entonces de mi novia, que después nos peleamos. Pero después no, vivir los momentos más simples, ¿no es cierto? Yo siempre dije que la vida hay que vivirla bien, sin lastimar, pero todos los gustos hay que dárselos. Muchas veces, algunas veces le digo los prohibidos y los no prohibidos, porque muchas veces por ahí uno no quiere hacer algo por un simple hecho y pasa ese momento por una persona, ¿no es cierto? Pasa ese momento y después a los días, 4 días, 5, 6, 7 días, dice, ay, ¿por qué no hice esto con, no sé, este muchacho o esa chica? Pero bien, o sea, pero disfrutar, ¿no es cierto? Y brindarse con el corazón. Es fundamental, ¿no? No lastimar.
Eso es feo, lastimar, ¿viste? Porque muchas veces ustedes, o yo también, en mis épocas así, hacías cosas que por ahí decía de joda, entre algunos chicos decían, vamos a levantarnos que se viene, ¿verdad? Y por ahí la piba creía que era algo sinceramente de corazón y por ahí era por una estupidez. Entonces yo siempre dije, hay que disfrutar la vida, pero bien, sin hacer el mal a nadie. Es lo mejor. Y las cosas simples. Anteriormente usted dijo algo relacionado con el cementerio. Ahora hay un lugar especialmente para los fallecidos de la guerra. Bueno, acá en Berazategui es ese lugar, el cementerio. Es el Campo Santo Custodios Malvineros, se llamaría. Que está justamente en el cementerio, en la parte de atrás del cementerio de Berazategui. Anteriormente usted había contado lo de su mamá, de cuando la había visto por primera vez después de que llegó. Y quería preguntarle cómo hizo para aguantar las ganas de contarles de lo que había sufrido en la guerra, o decidió contarle. Yo en un primer momento a mi vieja le conté cosas las cuales eran las que uno mínimamente podía contar, o sea, hablar en ese sentido de los vuelos que hacía, de cómo era Malvinas, o sea, cómo eran mis compañeros, porque ella me preguntaba siempre, o sea, así como nosotros nos conocíamos todos, porque en mi casa muchos de mis compañeros, que eran de Tucumán, de Salta, de Córdoba, de Jujuy, muchos compañeros de ellos venían y los traía yo a mi casa para que durmieran y vivieran con nosotros, conmigo, porque en esa época, no sé ahora, pero en esa época, en la escuela Lemos, que estaba en Campo de Mayo, venían chicos de diferentes partes de la Argentina y éramos todos de 15 años y muchos no tenían familiares, entonces muchos se quedaban en la escuela y vivían internos ahí y solamente sábado y domingo, si podían, se iban, pero se iban, o sea, iban el que vivía en Córdoba y todo eso, iba, saludaba y en horas tenía que volver de nuevo, porque los lunes teníamos que presentarnos. Entonces, muchas veces los que éramos de Buenos Aires, hacíamos como que era una adopción, decíamos nosotros, de hermanos. Entonces yo me traía 3 o 4 de ellos y vivían en casa. ¿Viste? Entonces mi vieja siempre fue la madre adoptiva de ellos y eran compañeros míos. Entonces ella lo primero también preguntaba en ese momento y eso me decía, bueno, ¿cómo está Miguel? ¿Cómo está? O sea, ¿viste? Entonces hablábamos de eso, de cómo habíamos vivido la guerra nosotros. Pero después, bueno, con el pasar de los años sí le conté, porque es más, ella me preguntaba porque después se enteraba de cosas, ¿viste? Entonces yo le contaba cómo había sido, porque muchas veces lo que se vivía en Malvinas, yo siempre digo, chicos, que lo que vivieron en Malvinas, la gente que vivió en Malvinas esa situación, hay muchos que hablan, pero que no estuvieron en esos lugares. Y dicen tonteces. O sea, buscan cosas que no hubo, hablan cosas que no hubo, o mínimamente hablan, pero ellos no estuvieron ahí en esa unidad o con esa persona a la cual pasó algo. Pero lo hablan porque, sí, no, a mí me lo contaron. Y desgraciadamente muchas cosas en Malvinas se sufrió, ¿no es cierto?, esa desmalvinización por ese tipo de relatos, los cuales eran infundados, ¿no? Bueno, gracias Martín. El público finaliza las preguntas, le damos la palabra. Gracias, muy amable. Bueno, con eso que dijiste, lo último, como que hablan. Vos te da mucho enojo, ¿no? El tema de que hablen sin saber. Mira, a mí, ¿sabes cuál es la parte fundamental en lo que es Malvinas y en lo que realmente estuvimos en Malvinas? Es que se difamen muchas veces situaciones las cuales no sucedieron. Y si sucedieron, ¿no es cierto? Era muy sencillo, tenías la justicia, tenías todo como para, o sea, ahondar, ¿no es cierto? Y juzgar a todas esas personas las cuales muchas veces ensuciaron su uniforme con cosas que no se tendrían que haber hecho. Yo por eso yo siempre digo, cuando voy a dar las charlas, hablo de mi unidad y de nada más, porque
Yo puedo hablar de lo que sucedió en mi unidad, pero no puedo hablar de otras unidades. Llámese Regimiento 7, llámese Regimiento el BIN 5, el 3, el 12, el 14, porque yo no estuve. Entonces no puedo hablar de eso, ¿viste? Y a su vez también yo siempre digo una cosa. Muchas veces nosotros veteranos estuvimos en un pozo, supongamos, ¿no? Estamos acá. Está ella, estoy yo y está él. Todos acá, todos. Ustedes allí están. Y por ahí el enemigo viene de aquel lado. Vos vas a ver una cosa. Vos también vas a ver otra cosa. Vos vas a ver otra cosa y yo voy a ver otra cosa. Y cuando volvemos al continente y hablamos nosotros cuatro, algunos van a decir, pero pará, si eso no pasó. No, sí pasó. Porque pongámosle, yo te estoy mirando a vos. Mi frente de combate va a ser este. El frente de combate por ahí es capaz que es allá. Y de ellos dos, así todos van a ser para otro lado, va a ser para aquel lado. Entonces, muchas veces por ahí vos, yo en la situación mía digo que vos tenías un arma y me estabas por efectuar un disparo y yo te maté. Y por ahí le preguntan a ella. Y ella dice, no, yo, lo que pasa que... Entonces, eso es lo que fundamentalmente, desgraciadamente, es así, ¿no? Bueno, y como para cerrar la entrevista, te queremos agradecer profundamente el tiempo que te tomaste en visitarnos y mostrarnos tu experiencia. Para nosotros las Malvinas son argentinas, pero queremos agradecerte a vos y a los excombatientes que nos enseñaron que la patria no es un país, sino la gente que lo habita, y los valores que estamos dispuestos a defender. Son eternas por siempre. Un aplauso, por favor.